tendríamos la cuestión, a corta uñas le aparece un acento por ser grave que está formando ese tipo específico de hiato, ¿vale? Agreguemos un par de ejemplos más y con eso estaríamos terminando mayormente este ejemplo o esta cuestión de las palabras compuestas sin guión. Justo, ¿no? A ver, vamos a ver balompié. La palabra balón por sí misma es aguda terminada en N, se acentúa. Pie es un monosílabo, no tiene por qué acentuarse. Pero al momento de fusionar los dos elementos, pues ya no es balón pie, ¿no? Sino es balón pie, ¿no? La tonicidad recae específicamente en la última sílaba, ¿no? Que en este caso es pie la última sílaba. Es aguda, termina en vocal y tenemos que acentuar la palabra balompié, ¿no? Entonces, efectivamente, tenemos que cambiar la N por la M porque no podemos escribir en cuestión de grafías, no podemos anteceder a una P por una N nunca, ¿no? Siempre es la secuencia MP, MP siempre. Entonces, ahí se intercambia. Pero bueno, entonces ahí están estos ejemplos, ahí están estos casos específicos. Entonces, ¿qué pueden notar, chicos? Si la palabra compuesta se va a acentuar sin guión corto, ¿no? Si la palabra compuesta sin guión se va a acentuar, ¿dónde se acentúa? ¿Dónde va a aparecer el acento? Lo podemos ver en todos los ejemplos que escribimos ahorita, ¿no? ¿Qué pueden observar? Que siempre se ubica en qué posición el acento. En el segundo componente, en la segunda palabra o en la segunda parte, ¿no? Entonces, esto que les quede bien claro, no lo olviden, porque por eso, si ustedes ven, hablando de lo que ha venido últimamente en sus exámenes, estas palabras que les han puesto del tipo trigésimo algo, ¿no? No me acuerdo exactamente qué numeral, pero les pusieron algo parecido a esto. Trigésimo quinto, digamos, ¿no? Que se los escribieron así. Entonces, recuerden lo que estamos comentando ahorita, ¿no? Aun cuando esto fuera posible, perdón, aun cuando esto fuera factible, la idea de escribir trigésimo pegado a quinto, de todos modos, estaría mal su acentuación, porque lo que hemos dicho es, el primer componente pierde su sílaba tónica. Entonces, yo no voy a encontrar en estas palabras compuestas sin guión acento en el primer componente de la compuesta. No voy a encontrar acento en la primera parte de la palabra. Si lo tiene, será siempre en la segunda, ¿no? Obviamente, como les puse aquí arriba, se deben seguir las reglas generales de acentuación, así como las específicas, pensando si se forman hiatos y diptongos, ¿vale? Entonces, ahí ya sabemos que claramente esta palabra estaría mal de trigésimo quinto, no nada más porque está escrito junto, sino porque aun cuando se pudiera escribir junto, les reitero, no deberíamos acentuar el primer componente, ¿no? En todo caso, sería una palabra que no se acentúa. Obviamente, y eso también se los comento, no significa que todas las compuestas sin guión se vayan a acentuar, ¿no? O sea, aquí pues acentuamos todas porque así dieron los ejemplos, pero podríamos encontrarnos cosas distintas, ¿no? Por ejemplo, décimo y séptimo. Ah, no, voy a cambiarlo, perdón. Décimo y quinto, ¿vale? ¿Qué pasa con la palabra decimoquinto? Cambio el décimo por vigésimo para que veamos un numeral diferente. Entonces, vigésimo y quinto. Pues vigésimo es específicamente esdrújula, sabemos que por eso se acentúa, ¿vale? Y quinto, pues es grave terminada en vocal, ¿vale? Entonces, al juntarse los dos componentes, ya no decimos vigésimo quinto, sino como una sola palabra. Vigésimo quinto, ¿no? Entonces esa es esdrújula, perdón, esa es grave, quiero decir, terminada en vocal y no se va a acentuar, ¿no? Entonces este ejemplo nada más se los pongo para que no vayan a pensar algunos que en todo contexto, cuando son palabras compuestas sin guión, se tenga que acentuar, perdón, ¿no? Así salieron los primeros ejemplos, así sucedió con 21, con espantapájaros, decimoséptimo, corta uñas y balompié. Resultó que todos los casos que escribimos se estaban acentuando, pero no es obligatorio. Como les digo, hay que pensar en las reglas generales de acentuación, ¿no? Y en las reglas específicas. Aquí vigésimo quinto, si pensamos en su división silábica, es vigésimo quinto, ¿no? Efectivamente, como se estaba mencionando, pues era una grave terminada en vocal, ¿no? Y como tal, pues sabemos que no se acentúa. Bien. ¿Tenemos algún comentario o alguna duda? Pues vamos a agregar aquí a manera de nota lo que estábamos diciendo hace un momentito.
que si se tiene que acentuar, la acentuación nunca aparecerá en el primer componente. Nota, si la compuesta sin guión se tiene que acentuar, el acento nunca aparecerá en el primer componente, ¿vale? Entonces, por eso sabemos que lo que está escrito aquí arriba, 35º, está mal, ¿no? Creo que, ¿se acuerdan cuál ha sido el otro numeral ordinal que también les han escrito mal? Era un quincuagésimo algo, ¿no? Entonces, si ustedes encuentran nuevamente esta palabra que estaba mal escrita, de esta forma, supongamos, quincuagésimo noveno, ¿no? Algo así. Entonces, también sería un ejemplo incorrecto, por lo que estábamos comentando. Aun cuando se pudiera escribir junto, el primer componente de las compuestas o la primera parte de las compuestas nunca se va a acentuar, como estábamos diciendo, ¿vale? Ok, ¿algo que quieran agregar con respecto a esto? Entonces, porque si no, voy a tener que borrar esos dos ejemplos incorrectos y la nota que justo tiene que ver con esos dos ejemplos para que hablemos o mencionemos qué va a suceder con las palabras compuestas con guión. Ok, borro esto entonces, las notitas, ya lo voy a quitar y hablemos de las compuestas con guión. Como ya lo estaban diciendo ustedes hace un momento, las palabras compuestas con guión, estas van a conservar sus dos componentes, todas sus características fonéticas de tonicidad o de acentuación, digamos, ¿no? De sílabas tónicas. Entonces, es lo que vamos a plantear por aquí. Vamos a poner, en este caso, ambos componentes de la compuesta conservan su sílaba tónica, ¿no? Entonces las dos palabras van a sonar fuerte, las dos palabras van a formar conservar, perdón, su sílaba tónica. Ambos componentes de la compuesta o ambas partes, para que no sea tan redundante, vamos a poner partes. Ambas partes de la compuesta conservan su sílaba tónica, ¿vale? Por lo que, por lo que las dos podrían acentuarse, ¿no? Ojo, podrían acentuarse. Si me encuentro con que las dos partes son palabras esdrújulas, pues las dos se van a acentuar, ¿no? Entonces aquí tenemos esta posibilidad, que aquí sí pueden aparecer dos acentos, pero porque están realmente siendo separadas las dos palabras por un guión corto, ¿no? De manera concreta, ¿vale? Entonces vamos a observar estos casos concretos o específicos. Justo aquí ya están escribiendo algunos, pues vamos a retomar desde ahí. Entonces, podríamos tener físico matemático. ¿Qué pasa aquí? Como son compuestas o es una compuesta por guión corto, las dos palabras son palabras esdrújulas, entonces ambas conservan su acento. Otro caso, histórico-social, muy bien, que histórico, pues conserva sus características de acentuación por ser esdrújula, y social también conserva su sílaba tónica, solo que, bueno, claro, social es una palabra aguda terminada en L y sabemos que por eso no se puede acentuar. Entonces, histórico, social. La primera se acentúa, la segunda no, ¿vale? Claro, épico narrativo también, o épico lírico más bien, es lo que escribieron acá. Las dos son esdrújulas, las dos se van a acentuar. Químico biológico también, justo. Igualmente, ambas esdrújulas, ¿vale? Y obviamente también puede haber palabras compuestas por guión corto que no, a lo mejor que ninguno de los dos componentes necesiten de un acento. Habría que pensar con detenimiento cuál podría ser un reflejo o un caso de aquello, pero puede suceder, ¿no? Aquí lo importante es que simplemente observemos, como tenemos guión corto, pues vamos a determinar
si se pueden acentuar o si se van a acentuar las dos palabras o solo una, dependiendo de sus características por separado, ¿no? Aquí es como si estuvieran por separado, como si no se estuvieran juntando en realidad, como sucede en el primer caso de las compuestas sin guión, ¿vale? Entonces, bueno, ahí tendríamos estos aspectos de manera concreta, chicos. Yo creo que no queda duda o pregunta alguna con respecto a estas compuestas con guión, ¿verdad? ¿Algo que deseen agregar? Humanidades sociales, eh, pues nunca he escuchado eso como palabra compuesta, ¿no? Habría que entender un contexto, habría que ver un contexto, pero no sé, dudo que exista como palabra compuesta, la verdad, porque, ah, a lo mejor, como estas especies de áreas terminales que existen específicamente, hispano-romano, claro, esa sí funciona, ¿no? Para referir a... Es que justo estamos pensando en algún ejemplo donde las dos partes no se acentúen, ¿no? Entonces es más frecuente, es más obvio justo lo que sucede en hispano-romano, justo. Bien, entonces aquí podemos observarlo, ¿no? Como en el caso de hispano-romano, ninguna de las dos partes se está acentuando porque ambas palabras sí conservan su sílaba tónica, pero las dos son graves terminadas en vocal. Entonces no hay razón para acentuar ahí, ¿no? No hay razón para tildar de manera concreta. Entonces... Ojo, este sí es un ejemplo que es mucho más común y válido para señalar esta cuestión, ¿no? Bien, vale, chicos, entonces ahí tendríamos estos ejemplos y hablemos ahora de las palabras que terminan en mente, ¿no? Ya saben lo que sucede con estas palabras terminadas en mente. ¿Qué sucede con ellas? ¿Qué recuerdan? Conservan las características del adjetivo del que se derivan, ¿no? Efectivamente. Los adverbios terminados en mente conservan las características de acentuación que tenían como adjetivos, ¿no? ¿Qué significa esto? Si el adjetivo se acentúa, el adverbio también, ¿vale? En cambio, si el adjetivo no se acentúa, pues el adverbio tampoco. Así de simple es entonces esta regla. Ya se los había comentado en otra ocasión, en algún otro momento les había dicho, recuerden que la terminación mente no genera ningún tipo de cambio en la palabra, no suma sílabas, la sílaba no crece, es como si no existiera, como si no estuviera presente esa terminación mente específicamente en el adverbio. Entonces vamos a agregar eso como nota para que no lo olviden y se entienda con un poquito de mayor claridad. Entonces vamos a poner por aquí, nota, la terminación mente no genera ningún cambio en el adjetivo, es decir, no suma sílabas a la palabra. Es como si no existiera, como si no se hubiera puesto, como si no estuviera presente esa terminación en mente ahí. Entonces, eso es lo que sucede de manera concreta. Vamos a ver algunos ejemplos que ya están escribiendo por aquí algunos, pero los podemos ver de forma un poquito más concisa en estos casos que vamos a representar a continuación, justo fácilmente, ¿no? Sabemos que eh, el adjetivo como tal es la palabra fácil, le sumamos la terminación mente y entonces conservo las características que la palabra fácil tenía antes, ¿no? Con acento. Entonces nada más le pego la terminación mente, no se genera ni un solo cambio. Eh, no suma sílabas, como decíamos, y es como entonces como si no existiera, ¿vale? Bien. Radicalmente, claro, también, ¿no? La palabra radical es aguda terminada en L, no se acentúa
Entonces, aunque yo le sume la terminación mente, se sigue escribiendo de la exacta misma forma, sin acento, radicalmente, porque hemos dicho que esa terminación mente no genera cambios, no suma sílabas y es prácticamente como si no existiera. Aquí, por cierto, hay una S de más en la nota, ¿no? Que les estoy poniendo aquí, existiera con una S de más. Bien. Ay, ay, ay. Ok, veamos otros ejemplos. Actualmente, claro. Actual, aguda terminada en L no se acentúa, más terminación en mente, entonces se sigue sin acentuar. Actualmente, bien. Ágil, también funciona, correcto. Ágil, grave terminada en L, esta sí lleva acento, le agregamos la terminación mente, se sigue conservando el acento que el adjetivo tenía. Ágilmente, ¿vale? Y por último, cortésmente, justo, ¿no? Cortés es en este caso eh, una palabra aguda terminada en S, se acentúa, le agregamos la terminación mente y se sigue acentuando. Cortésmente. Bien, queda perfectamente claro, ¿verdad? Todo lo que sucede entonces en cuanto a la acentuación de las compuestas sin guión, con guión y de los adverbios terminados en mente. ¿Tenemos algún comentario o algo que necesitemos especificar al respecto? Ok, si no hay preguntas entonces con respecto a esto, perfectamente nos da bien tiempo hoy, por lo menos de empezar a hablar justo del acento diacrítico, ¿no? Que vamos a retomar desde esta parte. Pero entonces, ya con los aspectos que tienen que ver con las reglas de acentuación, dependiendo de si son palabras agudas, graves, esdrújulas, o si tienen hiato o tienen diptongo, con esto estaríamos cerrando básicamente esta cuestión, ¿no? Con este conjunto de reglas. Como les digo, pasaremos ahora a la situación de el adjetivo, no del adjetivo, perdón, de la acentuación diacrítica o del acento diacrítico como tal. Entonces voy a borrar la nota. Obviamente, como ya, si se dieron cuenta, ya les compartí, se los comenté el día de ayer, les compartí el archivo donde vienen las reglas y donde vienen los ejemplos correspondientes a concordancia, ¿vale? Este archivo que estamos generando ahorita de forma teórica y junto con ejemplos en cuanto a acentuación, igual se los voy a compartir en el grupo de Classroom. Entonces, pues toda esta información que estamos recopilando juntos la van a tener también a su disposición en cuanto terminemos este tema de acentuación de forma teórica, ¿vale? Que a más tardar, pues será para mañana justo, ¿vale? Entonces, ojo, ya estaremos retomando esta situación de la acentuación, o más bien finalizando el tema de acentuación para el día de mañana. Que por cierto, también vamos a hacer un examen del tema, pero aprovecho para preguntarles, que ahorita hay varios, si prefieren hacer un examen donde venga todo junto con respecto a ortografía, es decir, varias preguntas sobre puntuación, varias preguntas sobre acentuación y varias preguntas sobre el uso de grafías específicamente. ¿Quieren que venga todo junto o prefieren hacerlo por secciones, ¿no? O sea, por ejemplo, hacemos un examen donde venga próximamente acentuación, ¿no? Y otro donde venga únicamente grafías y otro donde venga únicamente puntuación. ¿Por secciones? Ok. Bueno, digo, igual entonces si lo vamos a hacer por secciones, eh, pues evidentemente la idea de hacerlo por secciones es que si notan en los examencitos que vayamos a hacer, obviamente van a ser pocas preguntas, ¿no? O sea, igual así, 10 de acentuación, 10 de grafías, 10 de puntuación. Entonces, si lo hacemos por separado, pues nos vamos a encontrar de 10 en 10 las preguntas. Pero les digo, la idea de hacerlo así, si lo hacemos por secciones, idealmente entonces ustedes en lo que se equivoquen, identifíquenlo, ¿no? Identifiquen, me estoy equivocando en esta cuestión,
en cuanto a la acentuación, para que también en la revisión podamos de alguna forma retomar brevemente y reexplicar, si es necesario, la cuestión de por qué se tiene que acentuar de esa forma, ¿no? O por qué no se tendría que acentuar la palabra, de si fuera el caso. Entonces, véanlo como eso al hacerlo por secciones, véanlo como la posibilidad de corregir más todavía o de practicar, evidentemente, también distintos temas, ¿no? Entonces, bueno. Abordemos, ya quedamos así. Para, bueno, el lunes no haríamos examen porque el lunes tenemos sesión de comprensión. Entonces, digamos que la prueba o el conjunto de 10 preguntas sobre acentuación la podemos hacer para el día martes de la siguiente semana, ¿no? Entonces, ese conjunto de 10 preguntitas que vayamos a hacer lo haríamos el martes de la siguiente semana, ¿vale? Para que se vayan preparando y para que no falten, evidentemente, en ese día de la sesión y que puedan responder a la pruebita, ¿vale? Bien, entonces dejamos esto momentáneamente, la cuestión de la acentuación de palabras compuestas y hablemos de aquí los voy a poner de este lado, ahí está. ¿Qué pasa con el acento diacrítico? ¿Qué hemos dicho? ¿Cómo lo definimos o cómo lo entendemos? Un acento para diferenciar palabras homógrafas. Ajá. Podría dejar el examen abierto, es que ese día no estaré por unas cosas familiares. Claro, lo hacemos así. Obviamente, pues no recibirías la retroalimentación, Hernández, porque pues ese mismo día se hace la revisión, pero claro. Bueno, efectivamente, ¿no? Ya lo mencionan por aquí, el acento diacrítico es para diferenciar palabras homógrafas, o sea que se escriben igual. eh, para diferenciar dos palabras que se escriben igual, pero refieren o se usan de distinta manera, efectivamente, ¿no? Entonces, a grandes rasgos, ya entendemos, creo, ya todos a qué nos referimos por acento diacrítico, ¿no? Entonces, vamos a entrar justo a este conjunto de palabras por el que estaba preguntando ahorita uno de sus compañeros. Entonces, dijimos, el acento diacrítico eh, es un acento gráfico, o sea, que se representa, ¿vale? Y que sirve para diferenciar palabras que se escriben igual, pero que tienen o desempeñan funciones diferentes. ¿A qué nos referimos por desempeñar funciones distintas? A que no se van a usar de la misma forma, ¿no? Una y la otra palabra no se van a usar de la misma forma en los mismos contextos, sino que todo lo contrario, se van a usar de manera diferente y pues evidentemente se usarán en contextos distintos, ¿no? Entonces ahí tendríamos rápidamente un aspecto con respecto a ellas. No vamos a iniciar el día de hoy por las palabras con acento diacrítico que sean monosílabas. Las vamos a dejar para el día de mañana porque no tiene, o sea, sí las vamos a revisar, ¿no? Obviamente, les digo para el día de mañana. Pero vamos a empezar en esta ocasión con los interrogativos y los exclamativos, que son grupos de palabras que a algunos todavía de repente me parece les cuesta trabajo identificar cuándo tengo que acentuar la palabra porque es un interrogativo o exclamativo y cuándo no la tengo que acentuar porque es una palabra que se usa más bien como un relativo, o sea, como un nexo o como una conjunción. Entonces vamos a iniciar con esa partecita y ya mañana abordamos pues lo que nos haga falta, ¿no? Para cerrar el tema de el acento diacrítico. Entonces, empezamos con ese aspecto. Vamos a poner entonces interrogativos y exclamativos en oposición a relativos, ¿vale? Recuerden entonces, ¿cuáles son las palabras que usamos como interrogativos y exclamativos o en su defecto como relativos? Pues son estas con las que normalmente hacemos preguntas o con las que respondemos preguntas, ¿no? Los podemos visualizar de esa forma. Entonces estamos hablando de la palabra
que con acento o que sin acento, ¿no? Evidentemente, se las voy a poner así por pares. ¿Quién con acento y quién sin acento, ¿no? Eh, ¿Cómo con acento y cómo sin acento? Eh, ¿Cuándo con acento y cuándo sin acento? ¿Cuál con acento y cuál sin acento? Y bueno, ¿no? Las que nos puedan faltar ahorita. Si se acuerdan de alguna otra, la podemos agregar, pero ya no nos faltan tantas para referir a todas. Obviamente aquí lo importante es que entendamos de qué grupo de palabras estamos haciendo referencia en este momento, ¿no? Entonces observen, como estábamos escribiendo arriba, en cuanto al acento diacrítico, decíamos, escriben igual que con acento que sin acento. ¿Quién con acento? ¿Quién, perdón, con acento? ¿Quién sin acento? ¿Cómo con acento? Etcétera, ¿no? Pero lo que sucede con estas palabritas es que las vamos a estar usando de formas distintas, ¿no? Evidentemente. Ajá, por aquí también dicen el dónde, efectivamente también es dónde con acento, dónde sin acento, ¿vale? Bien, entonces, recuerden, vamos a describir las partículas interrogativas o exclamativas. Dijimos hace un momento, ¿en qué contextos las vamos a utilizar? Para hacer preguntas o para señalar exclamaciones. Se usan principalmente para hacer preguntas o exclamaciones, ¿no? O sea, para señalar que algo es exclamativo o que algo representa una admiración, ¿vale? Entonces, recuerden también que son tónicas. Estas palabras son tónicas y al decir que son tónicas, nos estamos refiriendo a que pues van a tener una sílaba que suene más fuerte o va a haber una parte de la palabra donde tiene que sonar fuerte, ¿no? Y eso, recuerden que hemos dicho que en muchos casos, para la mayoría, creo que sí es factible que puedan identificar cuándo es interrogativo o exclamativo el segmento, pues cuando lo pronuncio fuerte, cuando tengo que hacer fuerza o emplear cierta tonicidad para que se entienda que se trata de una pregunta, justo, ¿no? En este caso. Y en cambio, van a ser relativas las palabras, que ahorita vamos a hablar de ello, cuando no suenan fuerte. Entonces, toda esta cuestión se puede reducir mucho al oído, ¿no? Si yo tengo buena capacidad auditiva para identificar que hay tonicidad en la palabra o que no hay tonicidad en la palabra, pues vamos a saber a grandes rasgos si esa palabrita que estemos refiriendo se usa con acento o sin acento, ¿no? Entonces, vamos a poner algunos ejemplos. Por aquí dice uno de sus compañeros, se pueden formar de manera directa o indirecta. Justo, ¿no? Efectivamente. Entonces, vamos a plantear tal cuestión. Pueden generar enunciados directos o indirectos. ¿A qué nos referimos? Enunciados interrogativos o exclamativos pueden ser directos, a que se escriben, se representan los signos de puntuación, exclamaciones o las interrogaciones, ¿vale? Y cuando este tipo de oraciones son indirectas, pero igual hay pregunta o igual hay exclamación, estamos refiriéndonos a que no se representan los signos de puntuación correspondientes. No se representan los signos de puntuación correspondientes, sino que se puede sobreentender una pregunta o exclamación implícita. O sea, está oculta la pregunta o está oculta la exclamación, ¿no? De manera concreta. ¿Vale? Entonces ahí lo tenemos ya un poquito explicada
la cuestión del uso de interrogativos y exclamativos. Y entonces, en resumen, estamos diciendo que sobre todo las vamos a utilizar para hacer preguntas o para hacer exclamaciones. Tienden a venir al principio de la oración, pero es algo que a mí no me gusta mencionarles porque a veces piensan que si la palabra, el cómo, el cuándo, el dónde viene al principio, en automático ya ustedes ponen acentos, ¿no? Sobre todo si lo ven dentro de interrogaciones o dentro de exclamaciones, y no necesariamente es así. Vamos a ver justo cómo no necesariamente se trata de que si ya vienen los signos de interrogación o si ya vienen los signos de exclamación, ya en automático le tengo que poner acento, ¿no? Obviamente, esto lo vamos a saber con certeza por el contexto. El contexto nos va a avisar si la partícula que me interesa está funcionando como interrogativa, como exclamativa, o si no está funcionando como ninguna de esas dos cosas. Por ejemplo, si yo escribo, ¿de dónde vienes? Bueno, de hecho, pues aquí nos está marcando el programa que nos falta algo por ahí, ¿no? La pregunta sí es directa, o sea, directamente estoy preguntando el de dónde vienes. Es una pregunta muy clara, es una pregunta muy concreta, por lo tanto, de forma evidente, pues ese dónde se tiene que acentuar, ¿no? Porque la pregunta es directa, la pregunta es clara. Pero en cambio, si yo escribo, vienes de donde me dijiste, tengo el dónde dentro de las interrogaciones, pero es el mismo tipo de dónde, es un dónde que también se tiene que acentuar. Es un donde que también me señala de forma directa una pregunta. ¿Qué pasa con este donde? ¿Son iguales o son diferentes? Exacto, ¿no? Estamos hablando de que son diferentes, ¿vale? Incluso, como les decía, por la entonación o por la exclamación que podríamos, no por la exclamación, perdón, por la sílaba tónica, quiero decir, que podríamos llegar a considerar. Es muy distinto decir, ¿de dónde vienes? ¿De dónde vienes? Hacemos fuerza en el dónde. En cambio, cuando yo pronuncio la segunda parte o el segundo ejemplo, pues ese dónde no suena fuerte desde la pronunciación, ¿no? Decimos vienes de donde me dijiste, entonces es diferente de dónde vienes a de dónde vienes, de donde me dijiste. Es más plana la entonación cuando la palabra es relativa o cuando la palabra funciona como un nexo, es decir, cuando no tiene acento, ¿no? De forma concreta. Entonces, ambos ejemplos aquí están funcionando como cosas correctas. Lo único que quiero que llame su atención entonces con este par de ejemplos es que no porque existan los signos de interrogación o de exclamación en la palabra, en la oración, quiero decir, ya en automático, estas partículas que relacionamos con preguntas o con exclamaciones deben llevar acento, ¿no? Hay que observar, hay que entender el enunciado, si está funcionando la palabra como nexo o si está funcionando justo como un interrogativo o como un exclamativo. Entonces, esa parte es bien importante. Exacto, justo Rodríguez, ¿no? Por aquí pregunta uno de sus compañeros si lo podemos pronunciar para notar la diferencia de entonación. Correcto, ¿no? Efectivamente, si tienen la duda de si se acentúa o no se acentúa la partícula que les interesa, pueden pronunciarlo, ¿no? Y entonces con la pronunciación se dan cuenta si se acentúa o si no. Ya saben, si suena fuerte, si se acentúa. Si no suena fuerte, no se va a acentuar la palabra, ¿vale? Bueno, chicos, lo vamos a detener aquí. Mañana terminamos de hablar del acento diacrítico y cerramos este tema.